¿Todo bien? ¿Sí? Listo, genial. Entonces, vamos a estar allí en ese capítulo, vamos a estar saltando, brincando un poquito de abajo para arriba, de arriba para abajo, porque todo tiene que ver, es un mismo tema el que vamos a estar trabajando, pero la parábola como tal, para los que les gusta tomar nota, la vamos a encontrar en los versículos 21 al 35, versículos 21 al 35. Bien, vamos entonces a orar, pedirle al Señor que nos guíe esta mañana. Padre amado, esta mañana una vez más te agradecemos, Señor, te agradecemos como cantábamos por tu bondad, tu gracia, tu fidelidad, tu amor, Señor. A fin de cuentas lo abarca todo, Señor. Y bueno, cuánto necesitamos esta mañana escuchar de ti y poder abrazar tu amor en esa gran manera para poder lograr lo que tú tienes como llamado para nosotros el día de hoy. Señor, tú eres quien inició el primer proceso de reconciliación y aún continúas haciéndolo, Señor. Tú eres el autor de la reconciliación. Te pedimos, Padre amado, que hoy nos animes, hoy nos traigas convicción aún, Señor, y nos traigas también a ese lugar donde podemos buscar y recibir también restauración. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Quita cualquier distracción que tal vez pueda haber esta mañana para que podamos concentrarnos en ti y en lo que tienes para nosotros. Queremos honrarte en medio de nuestra actitud esta mañana. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Buenos días. Bienvenidas. Bien, bueno, entonces vamos a ir a Mateo capítulo 18, como les había dicho, vamos a leer la parábola como tal, versículo 21. De hecho, ¿por qué no leemos el versículo 23, que es en realidad la parábola? Del 23 en adelante el contexto viene un poco atrás y ahorita vamos a leerlo. Entonces, 23 dice así, dice: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno de los que debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y a todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia de mí, ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás se enteraron, los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y termina Jesús entonces, después de la parábola, con esta enseñanza: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos de que cada uno perdone de corazón a su hermano. Bueno, he ahí nuestra parábola a trabajar el día de hoy. Como siempre y costumbre, tenemos ver el contexto para los que están tomando nota. Entonces, ahí en pantalla pueden ver dónde nos ubicamos y quiénes estaban allí cuando Jesús comparte esta parábola. Pues Jesús sigue en la región de Galilea.
Para los que tal vez se nos olvida cómo es que funciona o cómo es que es esta ubicación, si nosotros pensamos en la franja que es Israel, entonces en la parte de arriba está esta región de Galilea, está el mar de Galilea, un lugar donde tal vez la tormenta y demás que hemos visto también, y después va el Jordán, el río Jordán baja y llega por abajo hasta donde está el Mar Muerto. ¿Ya? Entonces hay tres regiones que vemos allí. Entonces está Galilea, está Samaria, entre las dos, y abajo está Judea, la región de Judea donde es la capital, que es Jerusalén, ¿cierto? Hoy en día también la capital de Israel, reconocida. Antes, ¿se acuerdan cuál era? Tel Aviv, claro que sí. Bien, entonces está todavía en esta región, pero Jesús está ya saliendo hacia Jerusalén para entonces terminar su obra allí. Y bueno, allá se encuentran. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo siguiente a nuestra lectura el día de hoy precisamente nos los dice. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Ahí está. Entonces, ¿quiénes estaban? Bueno, lo acompañaba una multitud. Jesús viene de hacer bastantes milagros también y continúa enseñando a sus discípulos, entonces ellos están allá también. Y como siempre en toda multitud puede también que haya habido algún fariseo, algún saduceo, algún maestro de la ley, en fin, aquellos que continuaban viendo de qué manera podían atrapar a Jesús en alguna herejía y demás. El contexto, bueno, lo hemos leído del Evangelio de Mateo y es de nuevo único allí. La gran mayoría de las parábolas que se encuentran solo en un evangelio las encontramos en Lucas, excepto hay un par de excepciones, una en Marcos y esta aquí en Mateo. Es la quinta sobre los súbditos del reino. Entonces, ¿quiénes son los súbditos del reino? De nuevo en pantalla, son aquellos que somos sujetos a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle. Es decir, si el Señor va a relatar la actitud de alguien el día de hoy, tiene que ver con aquellas personas que van a pertenecer al reino de los cielos. Y esto es importante porque entonces nos llama a nosotros a identificarnos con alguien hoy en esta parábola. Entonces, a lo que vamos viendo, tratemos de pensar, ¿con quién nos vamos a identificar nosotros en esta parábola? Porque está hablando Jesús de alguien puntual, que va a ser alguien que va a pertenecer al reino de los cielos. Listo. El contexto, bueno, echemos un poquito más atrás, esta vez al versículo 15, vayan conmigo a sus Biblias. Entonces, Mateo 18, versículo 15, y aquí es donde nosotros encontramos el contexto de la parábola también, porque en este marco es que Jesús enseña. Listo, dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Ya? En la traducción al lenguaje actual, lo voy a poner aquí en pantalla, ahí está, 18:15, dice, si uno de mis seguidores, o sea, ¿quiénes son los seguidores de Cristo? ¿Cómo se llaman los seguidores de Cristo? Cristianos, ok. Si un cristiano te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Esto es importantísimo, que nosotros veamos el contexto de la parábola para no malinterpretar, porque es que si continuamos leyendo, nosotros nos vamos a encontrar con dos versículos muy citados en muchos lugares donde hay cristianos reunidos. Quiero que los leamos. Versículos 18 al 20, voy a ponerlo de nuevo en pantalla, porque lo tengo en la Reina Valera actualizada. Muchos tenemos tal vez la Reina Valera 60 o la NBI, en fin. Entonces quiero resaltarlo aquí. Dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. ¿Cuántos han escuchado ese versículo antes? ¿Y a qué se refieren? ¿No se refieren acaso a que tal vez algo muy espiritual, de ámbito espiritual, un demonio o cosas así por el estilo? ¿Cierto que sí?
Pero se fijan en el contexto en el que estamos hablando en el contexto del perdón. No tiene nada que ver con atar espíritus, ni atar males, ni cuestiones generacionales, ni nada así por el estilo. Tiene que ver con el perdón. Y tiene más profundidad si lo entendemos bajo ese concepto del perdón, porque significa que si yo no perdono a alguien aquí en la tierra, o no le permito el perdón a alguien aquí en la tierra, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces el versículo? Que en el cielo tampoco va a ser perdonado. No va a haber perdón tampoco. Eso es importante. Ahora, miren lo que sigue en los siguientes versículos 19. Continuamos. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en el cielo. Hemos escuchado esto también, ¿cierto? Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estaré yo. Y esto entonces, el contexto que muchos hemos escuchado citado es en el medio de ¿qué? De una oración. De nuevo, pero ¿cuál es el contexto real de ese versículo? El perdón. Es decir, si tú oras a Dios para perdonar a alguien o para que alguien te perdone y todos están de acuerdo en esto, ¿qué es lo que va a pasar? Dios va a conceder, Dios va a bendecir ese acto de perdonar y de ser perdonados. De eso se trata esta escritura. Y fíjense lo importante entonces, y por qué yo recalco siempre y me enfoco mucho en que veamos el contexto de las cosas, para que no nos salgamos de lo que Dios quiere en corazón decir, y que no manipulemos la palabra, y que no seamos manipulados tampoco por medio de la palabra, porque mucha persona con autoridad puede pararse enfrente de uno y decirle, no, esto es esto y esto y esto, pero si nosotros miramos, y por eso la recomendación, fíjense, es lean un poco antes, lean un poco después de lo que por lo general se está leyendo en su día a día, en sus lecturas, para entender en realidad el corazón. Importante, porque entonces así nos damos cuenta, estos versículos tan citados no tienen nada que ver ni con demonios, ni con reprender demonios, ni tienen nada que ver con que pues lo que vayamos a pedir, y estamos 2 o 3 de acuerdo con lo que vamos a pedir en general, porque Dios está ahí y se nos va a conceder. No, tampoco. Se trata de el perdón. Y ahí va, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es simplemente un concepto, es un hecho, es una verdad, es una realidad de que Dios está en medio de nosotros. Principalmente, ¿por qué? Porque es que Dios, si tú eres una persona que ha sido nacida de nuevo, ¿dónde reside Dios? En tu corazón. En ti, el Espíritu Santo está en ti, has sido sellado con el Espíritu Santo. Es una verdad, es un hecho. En fin, lo que quiero recalcar es que esto se trata del perdón y por ende la parábola que nosotros vamos a ver el día de hoy se trata del perdón. Sabemos porque en el siguiente versículo, entonces en el versículo 21, Pedro, no lo leímos antes porque quería leerlo ahora, le sigue el hilo a Jesús. Jesús termina diciendo, entonces, porque donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo. En medio de ellos, Pedro entendió que se trataba de perdón. ¿Por qué? Porque miren la pregunta que viene. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y si ves, si tuviera que ver con demonios, si tuviera que ver con que Dios está presente donde nosotros estamos orando, entonces, ¿por qué Pedro le hace esa pregunta? Pero esa es la pregunta porque ese es el tema. Y Jesús le sigue también el hilo a Pedro. Versículo 22, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. ¿Sí? Se sigue tratando del perdón y por eso, de hecho, tal vez en algunas de nuestras Biblias dice la parábola del siervo maldado. Levanten las manos las que dicen eso. La parábola del siervo maldado como título. ¿Ah? ¿Qué más dice? Despiadado, muy bien. Yo quisiera cambiarle el título, si me permiten, si me dan un poco de libertad en esto, ¿sí? Quisiera tal vez que le llamáramos hoy la parábola del siervo que no perdona.
la parábola del siervo que no perdona. ¿Cuál es el propósito que Jesús tiene para enseñar? Él quiere tratar con el corazón humano ante las limitaciones impuestas por la cultura con respecto al perdón. Si la cultura nos dice a nosotros más bien, y hemos escuchado muchas veces al judío en ese tiempo, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? De esa forma se repaga el mal. Y Jesús dice, no, hay que perdonar, hay que romper con ese paradigma. Y a nosotros hoy en día también la cultura nos manda muchos mensajes con respecto al perdón, ¿cierto? Cierto que la cultura nos dice a nosotros, bueno, si alguien te hace algún mal, bueno, dale una segunda oportunidad, pero ya después. De hecho, hay dichos que dicen, me lo haces una vez, mal por ti. Me lo haces 2 veces, mal por mí. ¿Sí? Ya es culpa mía, porque yo te lo permití que me lo volvieras a hacer. ¿Sí? La cultura es algo que está en contra y Dios quiere, Jesús quiere que nosotros más bien caigamos en cuenta que esas limitaciones no son las que debe tener un súbdito del reino, precisamente. Ahora, ¿qué más quiere decirnos Jesús? Él quiere dejar claro que a los que mucho han sido perdonados, mucho perdonan. A los que mucho se les ha perdonado, mucho perdonan. ¿Sí? Eso es lo que nos va a decir a través de esta parábola. Ahora, vamos a entonces desglosarla y aterrizar entonces la parábola del siervo malvado o la parábola del siervo que no perdona. ¿Listo? Miremos de nuevo versículo 23. Aquí nos dice, el reino de los cielos se parece a, de nuevo, la conexión de Jesús. Es un principio, este principio de perdonar de esta manera es algo de alto valor en el reino de los cielos. Ahora, ya leímos el contexto, versículo 15 al versículo 20, ahí es donde Jesús entonces revela que los miembros de su comunidad, los cristianos, debemos de buscar la reconciliación, ¿sí? Y muestra una forma en la cual se debe de hacer también. Es una forma muy práctica, muy buena. Y para los que tal vez nunca han llegado a llevar a alguien por este, llamémosle proceso, coloquialmente se le dice el proceso de Mateo 18, ¿sí? Alguien tiene un error para ti, voy a resumirlo, entonces alguien te ha hecho mal, entonces tú vas y lo confrontas y les dices, mira hermano, me hiciste esto pasó, me sentí de esta manera, me ofendiste de esta manera o me sentí ofendido de esta manera, ¿sí? Y entonces das la oportunidad para que esta persona te diga a ti, wow, no lo había visto de esa manera, lo siento mucho, perdóname. Y entonces ese impas que había, esa incomodidad que había entre estas dos personas, queda borrada, queda quitada, desaparece, ¿correcto? ¿Sí? Ese es el proceso. Ojalá pueda pasar de esa manera. Muchas veces pasa que no, que esa persona que ha hecho la ofensa tal vez no reconoce, no, usted está mal, lo que pasó aquí fue que más bien usted me ofendió a mí y mire y esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces ahí es cuando dice, bueno, aquí estamos como en un desacuerdo, voy a tener que traer a una persona adicional para que sea imparcial entre nosotros y veamos el tema, ¿sí? Sobre todo cuando es una ofensa recurrente, ¿cierto? Y resulta entonces que esta persona todavía no reconoce, entonces ¿qué toca? Toca llevarlo, por eso el contexto es cristianos, porque tú con una persona del mundo, una persona que es incrédula, no puedes llevarla a su misión de Cristo. No puedes llevarla a su misión a Cristo. Pero entre cristianos esta es la prescripción, esta es la forma, este es el deber ser de restaurar. Entonces se lleva a la persona al anciano de la iglesia. ¿Por qué? Porque el anciano de la iglesia, llámele como le llamen, puede que sea un diácono, puede que sea un anciano literal en el sentido de una persona que ya tiene años y es reconocido como la persona de consejería y demás, puede que sea el pastor, en fin, de la iglesia. Entonces tú vas con el hermano y dices, mira, yo he hablado con él o ella, esto ha pasado y esto sigue pasando y no se reconoce
y yo no sé qué más hacer, yo necesito tal vez que ustedes nos ayuden, ¿sí? Y de esa es la forma. Y Dios quiera que entonces en ese momento esa persona, ya bajo algún tipo de autoridad eclesial, llamémosle así, designada en la tierra, pueda decir, ok, sí, ok, está bien, yo entiendo. Y entonces se le lleva un proceso a esta persona para poderle restaurar también, como también se nos dice en Gálatas, ¿cierto? De una forma gentil, de una forma amable, de una forma correcta. Este es el deber ser con respecto a la restauración. Entonces vemos en los versículos 15 al 20 la prescripción y el llamado a la reconciliación. Y continúa Jesús de los versículos 21 al 35 entonces por medio de la parábola, entonces ¿a qué? A instar a que se perdonen y se perdonen de corazón los unos a los otros. Ahora, las enseñanzas para el pueblo, las enseñanzas de los rabís, y cuando se hablaba a alguien de perdón, ellos tenían un estándar en cuanto al perdón se refiere. Y para el pueblo en ese momento era 3 veces. Ese era el tema cultural, ¿sí? Y ese era el estándar. Si alguien ofendía a alguien, debía perdonar a alguien 3 veces y no más. Después de la tercera vez ya esa persona perdía el año, perdía la oportunidad. Conmigo ya hasta aquí llegaste, ¿sí? Y ahí podía entonces proseguir un proceso legal en contra de la persona, si eso era lo que meritaba, claramente. Pero miremos el versículo 21, entonces ahí es donde Pedro hace esta pregunta, y es importante, porque el corazón de Pedro es bueno, no es malo. Fíjense, el estándar es 3 veces, Pedro lo tiene claro, pero sin embargo dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Y por qué dirá hasta 7 veces? Porque él es un seguidor de Cristo. Y él ha visto ya el proceder de su Señor, ¿cierto? Y entonces él como que le lanza a Jesús yo sé que tú perdonas mucho. Entonces el estándar es 3, yo creo que entonces debemos perdonar mucho más que eso. Y es bueno el corazón de él. Y Jesús más bien lo lleva a un estándar más alto todavía. Porque entonces Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Le contestó Jesús, dice en mi versión, en otras versiones dice 70 veces 7. Semántica, lo mismo. En fin, es una forma de decir, el estándar es el amor de Dios para el pecador. Y el amor de Dios para el pecador es un perdón infinito, continuo, perpetuo. Y de esa misma manera. Y además de todo es gratuito porque Jesús nos trae perdón y no espera nada de nosotros. No requiere nada de nosotros Dios. Entonces cuando nosotros perdonamos, no solo perdonamos continuamente, sin cesar, sino que no esperamos nada. El estándar es alto. El estándar es altísimo. Y yo creo que todos debemos de ser algo confrontados al respecto de esto, porque creo que todos nosotros experimentamos las mismas limitaciones en nuestros corazones y también experimentamos el deseo de una forma u otra ser repagados por el pecado que se nos está, o la ofensa que se nos está haciendo a nosotros. Unas páginas atrás, vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 12, un momentico. Y encontramos algo que es muy familiar para nosotros, 6:12. ¿Y qué es lo que encontramos? El modelo de oración que Jesús les está enseñando a sus discípulos, los componentes que debe de tener una oración tal vez. Y uno de los elementos es el perdón y es la reconciliación precisamente. Y entonces versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y Jesús está atando el perdón de Dios para con nosotros
al perdón que también nosotros tenemos. ¿Cómo podemos esperar nosotros recibir el perdón si nosotros no perdonamos? ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús esto? Porque es una señal del cristiano. Si tú te consideras cristiano, si yo me considero cristiano, entonces yo tengo que perdonar. Si no, no puedo considerarme cristiano. Voy a repetir lo que acabo de decir. Si tú te consideras cristiano o cristiana, si yo me considero cristiano, yo tengo que perdonar. Si yo no perdono, yo no puedo decir que soy un cristiano. Si tú no perdonas, tú no puedes decir que eres un cristiano o una cristiana. No, si tú no buscas la reconciliación, tú no puedes decir que eres un cristiano o una cristiana. Si yo no busco la reconciliación, yo no puedo decir que soy un cristiano o una cristiana. Y esa es la verdad que quiero resaltar primero el día de hoy. La reconciliación es una marca de todo verdadero cristiano. Tú te puedes llamar cristiano, pero no serlo. Y una de las pruebas es si tú no perdonas o no buscas la reconciliación. La reconciliación es una marca de todo verdadero cristiano. Quiero leer un par de escrituras, Efesios. Si quieren acompañar y tomar nota, claro que sí, bienvenidos. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuál es la audiencia? La iglesia de Éfeso, cristianos. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, 13. Colosenses 3, 13. Y nos dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esta es la marca de un verdadero cristiano. El perdonar, el buscar el perdón, el buscar la reconciliación. Ahora, el estándar, de nuevo, hemos visto, Jesús lo ha dado en el versículo 21, es un estándar bastante alto. El versículo 20, ¿no? Dice allí que no debe de haber entonces límites. Vamos a ver un par de escrituras en Lucas, capítulo 17, versículos 3 al 4, en pantalla, en la Reina Valera actualizada, dice, miren por ustedes mismos, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Esto es el espejo de Mateo 18 que estamos viendo hoy. Si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónale. El estándar es alto. ¿Cuántos de nosotros tenemos límites para el perdón? ¿Cuál es el límite que nosotros tenemos para el perdón? Quiero que la miremos también en la traducción al lenguaje actual. Así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Miren, fíjense que hay ahí responsabilidad de lado y lado, ¿no? Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón, perdónalo. ¿Cuál es la verdad que esto resalta? No contamos las ocurrencias de perdón. Es fácil decirlo, es difícil cumplirlo, ¿sí? Es fácil decirlo, es difícil cumplirlo. Creo que tal vez, si nos ponemos a pensar hoy en día, solo en el día de ayer, o tal vez esta semana, porque tal vez ayer la pasamos
aislados del mundo y de otra cantidad de cristianos. Pero pensemos entonces en la semana, ayer o los últimos 2, 3 días. ¿Fuiste ofendido de una manera u otra? ¿Cuántas veces? Si ves que puedes como identificarlas y contarlas. El llamado es a que no las contemos. ¿Sí? No importa si en un solo día te hacen muchas maldades, si Él te pide perdón, perdónalo. Perdónalo. Ahora, quiero que nos enfoquemos en algo grande, grandísimo en esta parábola, porque hay un contraste. Jesús lo que hace aquí es un contraste importante. Y voy a resumirlo con 4 versículos. Vamos al versículo 24 y el versículo 27. Regresando entonces a Mateo 18. Versículos 24 y versículo 27. Dice el versículo 24, al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía, ¿cuánto dice ahí? Miles y miles de monedas de oro. Y el versículo 27, ¿qué es lo que pasa? Dice, el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Le perdonó miles y miles de monedas de oro que debía. Ahora miremos el contraste en el versículo 28, versículo que sigue, dice, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. No miles y miles de monedas de oro, sino 100 monedas de plata. Listo. ¿Y qué pasó? Versículo 30. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y este es el gran contraste. ¿Okay? Son, tal vez en algunas traducciones dice 10,000 talentos. Esto equivalía a una cantidad, o sea, el equivalente de esas miles de monedas de oro era 21.6 kilogramos en plata y el otro solo debía 4 gramos de plata. ¿Sí? Para aterrizarlo a la economía nuestra un poco, 100 salarios diarios es una cantidad bastante insignificante en comparación a 12,000 salarios diarios. Haciendo la matemática, eso no es ni el 1%. Ni el 1%. 3 millones de pesos a comparación a 360 millones de pesos. O sea, a ti te perdonaron una casa y tú no pudiste con, no sé, para algunos 1, 2 o 3 meses, tal vez, de salario. Ese es el gran contraste. El primer siervo no solo exigió su pago, sino que fíjense que la forma en que lo hizo, ¿no? Se negó a tener compasión, a ser misericordioso, trató mal, más bien, a quien le debía. Y dice que no solo lo estranguló, sino que después lo echó en la cárcel. Ahora, yo me pregunto, hay una deuda que pagar, digamos que yo tenga la deuda y a mí me echan en la cárcel porque no he pagado la deuda. ¿Cuándo puedo salir de la cárcel? Exacto, porque no puedo trabajar ni siquiera para poder saldar la deuda, porque estoy en la cárcel. O sea, ni siquiera tengo la posibilidad de restaurar mi vida de una manera u otra. Y eso es lo que precisamente quiere Jesús mostrar, el contraste del corazón del siervo que no perdona a más bien la actitud del siervo que sí perdona. ¿Y cuál es el siervo que sí perdona? Es Cristo. Es Cristo. Cristo es el siervo que nos perdonó todo a nosotros. Todo a nosotros. Y por eso resume Jesús al final en el versículo 35, así también mi Padre Celestial
los tratará a ustedes. A menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Si tú no tratas con tu corazón, tú no puedes perdonar de la forma que Dios perdona. Y cómo quiero resaltar esta verdad que Jesús nos da en el versículo 35 de una manera muy entendible, sencillo. Los que no perdonan no merecen perdón de Dios. Los que no perdonan no merecen perdón de Dios. Porque símbolo de perdonar o símbolo de ser cristiano verdadero es perdonar. Entonces, si tú no perdonas, no te consideras un cristiano, no te consideres, voy a atreverme a decir, salvo. Son palabras duras, porque son palabras que nos llevan entonces a cuestionarnos. Y acuérdense que yo estoy predicando de aquí afuera, pero yo también estoy predicándome hacia adentro también, ¿no? Yo también estoy bajo este mismo estándar. Los que no perdonan demuestran que no son merecedores de recibir el perdón de esa gigantesca deuda que teníamos con Dios. Y eso es precisamente lo que nos muestra Jesús en esa oración, en Mateo 6:12, cuando dice que nosotros obtenemos el perdón de Dios al perdonar a los demás. No enseña que es condicional el perdón de Dios para con nosotros, sino que lo que muestra es que hay un arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, entonces ahí hay un problema. Ya, precisamente. El arrepentimiento es requisito para recibir el perdón del pecado. Y no perdonar a los demás es evidencia de que yo no me he arrepentido verdaderamente. Sí, yo no me he arrepentido verdaderamente si yo no perdono a los demás. Eso es lo que nos está diciendo Mateo 6:12. Ahora, el perdón no es fácil. ¿Para quiénes es fácil el perdón? Exacto. A veces es fácil. No siempre es difícil el perdón, porque hay personas que tal vez la ofensa uno la entiende, puede hasta justificarla de cierta manera, uno mismo como el que ha sido ofendido, ¿cierto? Y uno dice, ok, no, toca, sí, está bien. O tal vez porque es aquella primera vez que alguien que te ofende, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, sí, no le conocía y me hizo esto de verdad, tal vez. Y uno intenta pensar lo mejor de esa persona, claro que sí, ¿cierto? Pero ¿qué tal un padre que no reconoce ningún mal que se haya hecho y no se arrepiente y no está pidiendo perdón? Sí, no sé. ¿Tiene algún sentido el perdón en una situación así? ¿Cómo hacerlo? Cuando alguien no te pide perdón. Te ofendieron y no te piden perdón, ni reconocen el mal. Bueno, entonces, si a fin de cuentas Dios nos dice esto es lo que tenemos que hacer, pues siempre Él nos da la salida. Y eso es lo bueno del Señor. El Señor siempre nos da salida para todo y nos da la forma de hacerlo. Él no nos llama a hacer algo que nosotros no podamos cumplir, porque Él también nos muestra cómo cumplirlo precisamente. Entonces, vamos a ver cómo lo practicamos. Lo primero que yo quiero traer a colación es que para perdonar se necesita amar, ¿sí? Se necesita amar. Y el llamado del Señor es amar al prójimo, en Mateo capítulo 5, versículo 44, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces, ¿cómo lo practicamos? Teniendo amor por nuestro enemigo, según nos muestra allí en Mateo 5:44. También lo vemos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, en pantalla, para los que están tomando nota. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados,
para heredar una bendición. ¿Sí? Cuando yo devuelvo el mal, yo no estoy amando. El ojo por ojo, diente por diente, cultural, es no amar. Y Jesús vino a decirles, no, ámense los unos a los otros. Amen a sus enemigos también. Ahora, es fácil también uno decir, bueno, o identificar tal vez algunos enemigos, esas personas que están rotundamente opuestas a uno en absolutamente todo. Si la filosofía de ellos no se encaja con la filosofía de uno, sí, la manera de ser en su carácter choca con el carácter de uno, ¿cierto que sí? Todo eso. Pero ¿qué tal el enemigo si tú le pones o categorizamos al enemigo de la siguiente manera? Tu cónyuge, tu hijo, tu hija, tus padres, también los puedes encajar dentro de esta categoría de enemigos, en el sentido que son tal vez las personas que tienen más posibilidad de herirte, de ofenderte, ¿cierto que sí? Porque pasas más tiempo con ellos. Somos de una misma sangre y qué tan distintos somos, ¿sí? Hablando de mis hermanos y mis hermanas, somos 6 y no hay uno que se parezca al otro en absolutamente nada. Y han habido pleitos entre absolutamente todos de nosotros. Y somos de la misma sangre, del mismo padre, de la misma madre. Ahora, bueno, dirán algunos, bueno, es que algunos fueron nacidos en los Estados Unidos, tienen una cultura muy distinta a la colombiana. No, 3 somos colombianos y 3 son americanos. E inclusive entre los colombianos hay diferencias grandísimas y pleitos también. Y entre los gringos también. No, pero es que son de edades distintas. No, somos 2 que nos llevamos apenas 1 año y tanto. Y hay unos mellizos ahí también. Y se agarran. Nos agarramos. ¿Sí? Claro. El enemigo no es solo aquel que entonces nosotros entendemos es esa persona que, mejor dicho, no, es también aquellos más cercanos a nosotros. Y entonces aquí nos está diciendo cómo nosotros tenemos que relacionarnos con absolutamente todos en este sentido. Todo el que nos ha hecho algo indebido, una ofensa y que no reconoce que está haciendo algún mal. Y es más, a veces tal vez hasta se alegran de habernos hecho ese mal. Sí, a veces pasa, y hoy en día hasta en redes, hay veces que yo, por ejemplo, con mis hermanos y mis hermanas, pues tal vez no nos hablamos por teléfono tanto, pero de repente pues uno se sigue, ¿no?, en las redes sociales. Entonces de repente veo que uno de ellos pone un comentario en Twitter, ¿cierto? Y entonces, yo sé que el pensamiento, yo sé el pensamiento de ellos al poner ese Twitter ahí. Se dice, Alejandro va a leer eso, ¿sí? Alejandro va a leer eso, y aquí me siento en esta. Y yo cojo y veo el comentario. Uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y hasta citas les pongo ahí. Igual no puedo enviar eso. No puedo enviar eso. ¿Qué hago? ¿No? Perdonar. Perdonar. Sí, es el deber ser. Es el deber ser. No devuelvas el mal por el mal. Más bien, bendícelos. Bendícelos. Y ora por ellos. Oren por sus enemigos. Acabamos de leer. Oren por sus enemigos. Ahí está. Señor, sé que tal vez esta palabra, alguna intención tenía ahí. Perdónalo, Señor. Perdóname a mí también por haber pensado mal, tal vez por haber querido enviarles esa respuesta y que todo el mundo se diera cuenta de lo malos que son y de lo mal pensados que están también. Y perdóname, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Eligiendo no ser el que castiga a la otra persona,
sino más bien tratar a la otra persona como no se merece. Si ese es el estándar, tratar a la persona que te ofendió como no se merece. Se merece, en el caso del siervo estamos viendo, tiene la deuda, bueno, los dos siervos que debían haber sido echados a la cárcel, está bien, ese era el deber ser según la cultura, pero aquí más bien, entonces se nos dice a nosotros que lo tratemos como no se merece. No se merece estar libres y les damos libertad. Ese es el estándar. Ahora, ¿cómo más nosotros podemos practicar el perdón? Bueno, soportándonos los unos a los otros. Soportándonos los unos a los otros. Quiero traer otro par de citas a colación, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13, para los que están tomando nota. Y aquí vamos a ver cómo podemos, o cómo debemos ser, cómo estamos llamados más bien, a soportarnos los unos a los otros. ¿Y qué significa ese soportarnos también, no? Vamos a Colosenses 3, 12 y 13 y dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y aquí viene, soportándose los unos a los otros. Esta palabra, soportándose, puede traducirse o podemos utilizar bastantes sinónimos aquí como tolerancia, aguantar, sobrellevar también. Tolerar, aguantar o sobrellevar el pecado, en este caso de los demás. ¿Sí? Yo debo de tolerar el pecado. ¿Cómo así? Sí, esa ofensa tú tienes que tolerarla, resistirla, aguantarla, cubrirla, sobrellevarla. ¿Por qué? Bueno, 1 Corintios 13, 7, allá sabemos, nos habla del amor y la profundidad del amor. Y dice que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Precisamente, ¿sí? El amor no solo perdona cuando otra persona se arrepiente y no solo bendice cuando estamos heridos, sino que soporta, perdura, tolera, aguanta, sobrelleva. Eso es lo que también hace este perdón, este amor. Y Pedro y Santiago hablan también de esto. Voy a traer la cita en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8, 1 de Pedro 4, 8, y allá nos dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, y aquí está lo que está atado del amor al sobrellevar, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que la ofensa desaparece? No, de ninguna manera, la ofensa es un hecho, ¿sí? Pasó, es una realidad, pero ¿qué hacemos nosotros? Es como echarle el manto para no verlo, ¿sí? Habiéndola reconocido, después ya, no más, ya no la vemos más, ¿sí? Ese es el de sobrellevar, cubrir la multitud de los pecados, ¿sí? Simplemente los estamos soportando, los estamos cubriendo. Ahora, yo creo que ahí yo me pongo a pensar, bueno, Alex, ¿por qué se te dificulta a ti el perdonar? ¿Y por qué se le dificulta a tus hermanos el perdonar? Porque tenemos algo muy en común. Tal vez algunos no se identifican conmigo, pero yo creo que tal vez algunos sí se identifican conmigo. Tú no quieres perdonar porque tú quieres que la otra persona, la persona que te ofendió, sepa que te ofendió y que sufra como tú estás sufriendo. Sí, es uno de los principales obstáculos para el perdonar, para poder tolerar, para poder devolver el bien por el mal, para poder bendecir a aquellos que te han hecho el mal, que te han lastimado. ¿Sí? Si nosotros
hacemos eso, si nosotros cubrimos la ofensa, entonces ¿cómo se van a dar cuenta que me hirieron? ¿Y qué tipo de pago entonces va a haber allí? Tiene que haber algún tipo de remuneración, ¿sí? Por lo menos tienen que incomodarse. Pero si yo dejo de pensar de esa manera, ¿qué puedo experimentar yo? Porque sí o sí que cuando tú no perdonas, tú continúas masticando sobre esa ofensa y maquinando sobre esa ofensa. ¿Y cuántas otras ofensas te hizo él o ella? Si tú perdonas, no solo le estás dando libertad a esta persona, pero tú también te estás dando libertad de experimentar gozo, de experimentar paz, de experimentar la plenitud del amor de Dios también para contigo. ¿Cómo puedes experimentar la plenitud del amor que Dios tiene para ti si tú tienes a otro atado por la ofensa que te hizo? Es difícil, ¿no? Porque todo lo que hay dentro de mí me dice, no hagas eso. Eso es dificilísimo, es imposible. Tienen que saber que te hicieron un mal. Pero no podemos dejarnos llevar por esos sentimientos, porque de nuevo, así como lo que dice la cultura es engaño, también lo que dice tu corazón en ese sentido es engaño. ¿Sí? También es engaño. Entonces, busquemos cumplir con eso que se nos está diciendo, no devolver el mal por el mal, sino más bien bendecir a los que nos hacen daño. Yo quiero terminar con estas preguntas de reflexión el día de hoy. Al principio les hice la pregunta, o más bien los llamé a que se identificaran con alguien en la parábola. ¿Con quién te identificaste? ¿Con quién se supone que debemos identificarnos? ¿Nos identificamos con Jesús? ¿Nos identificamos con aquel maestro que perdonó al primer siervo? ¿Nos identificamos con ese primer siervo que fue perdonado? ¿O con el primer siervo que fue perdonado pero no perdonó? ¿O con el segundo siervo quien también tenía una deuda pero no fue perdonado? ¿Con quién nos identificamos? Yo creo que es el del medio, ¿no? Yo creo que es aquel que fue perdonado pero no perdonó. ¿Cuánto se compara el pecado la ofensa que alguien ha tenido para con nosotros, con el gran pecado, la gran ofensa que nosotros hemos tenido para con Dios? Esa es la comparación, ese es el contraste en la parábola. Y de qué manera nuestra posición en Cristo, perdonados, libres, entonces nos ayuda a perdonar a los demás. ¿Será que podemos recordar eso en el momento que alguien nos ofende inmediatamente? Yo soy perdonado, yo soy libre. ¿Cuál es mi responsabilidad? Perdonar y dar libertad. Oremos. Padre amado, esta mañana, Señor, queremos agradecerte una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por las verdades que encontramos en ella, Señor. Primero, la verdad de que tú nos amas, la verdad de que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para pagar una deuda que era imposible nosotros pagáramos, para darnos libertad, Señor. Pero también para ser responsables de hacer exactamente lo mismo como fieles y buenos discípulos tuyos, cristianos, hijos tuyos. Así como tú, nuestro Padre, haces, así mismo nosotros hacer, Señor. No es fácil, hemos compartido algunas de las dificultades que nosotros tenemos para poder
reflejar ese amor, ese perdón que tú tienes para con nosotros, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a morir una vez más, y hemos hablado de esto ya 3 semanas consecutivas, a morir a nuestra carne en este sentido, a morir a nuestros deseos de esta carne, de este mundo, Señor. A los deseos aún que la cultura nos insta a seguir, Señor. Y más bien, a enfocarnos en ti en el momento de la ofensa, Señor. No es fácil, Padre, pero danos la fuerza, danos también esa posibilidad de resistir y de cubrir, Señor, de no enfocarnos en el daño que se nos ha hecho a nosotros, sabiendo de que a fin de cuentas, de nuevo, seguimos viviendo en un lugar temporal en donde todo esto pasará, inclusive esos sentimientos, inclusive esas ofensas, y que estaremos algún día en el cielo donde no experimentaremos absolutamente nada de eso, Señor. Ayúdanos a enfocar en la eternidad y no en el sentimiento terrenal que estamos experimentando. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús te pedimos ayuda en esto. Amén.